Decía, estamos en un año particular, un año específico, tratando temas relevantes, que son profundos, que son intensos, que son desafiantes. Y no es sencillo tratar estos temas, pero sí son necesarios. Es muy necesario que podamos tratar con estos temas en profundidad para que se despierte en nosotros no solamente el conocimiento, sino también el entendimiento. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no tenemos el entendimiento. Por lo tanto, tampoco es productivo, eficaz. El título de hoy es Conocer y entender la realidad del nuevo pacto. Diga nuevo pacto. Muy bien. Ya en este segundo bimestre estamos hablando del tema de la verdad presente, aunque todo lo que hablemos en este año, y que ya lo venimos hablando por lo menos hace 2 años o 1 año y medio, 2 años atrás, todo está relacionado con la verdad presente y con el nuevo pacto. Entonces, como para introducirnos en el tema, creo que una frase, una consigna clave es oír, ayúdeme, oír, atender, entender y obedecer. Esa es la consigna clave. No podemos desatender esta verdad. Muy bien, ¿qué significa la verdad presente? ¿Qué entendemos nosotros por la verdad presente? En toda esta prédica voy a tratar de desarrollar lo que significa solamente esa frase, verdad presente, que está en la Biblia, y es importantísimo conocer en profundidad lo que todo esto va a significar. Verdad presente tiene que ver con conocer, entender y manifestar la realidad del nuevo pacto. La legislación de fe que rige nuestras vidas y que implica función, posición y ejecución. ¿Cuál es la verdad presente que rige nuestra vida de fe? Y eso lo vamos a tratar de desarrollar. Para entender o para meternos en el tema, de esta realidad, debemos comprender en primer lugar que en la Biblia hay 7 pactos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia tiene 7 pactos establecidos. 6 pactos están en el Antiguo Testamento y solo uno en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que está encapsulado en el Nuevo Testamento. La Biblia consta de 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como los 2 testamentos vinieron en un solo libro, muchas veces creemos que es todo lo mismo. ¿Sí? Que el Nuevo Testamento es la continuación del Viejo y no tienen nada que ver. Una cosa es el Antiguo y otra cosa es lo Nuevo. ¿Se entiende? Diferenciar eso es clave. No es lo mismo el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. ¿Todo es Biblia? Claro. Todo es Biblia. ¿Todo es verdad? Claro. Pero no todo es lo mismo. Y eso lo vamos a tratar de explicar, que no es muy sencillo, porque es un tema de alto nivel. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren quedarse en el estándar de la religiosidad? Yo no. Yo no quiero saber más nada con la religión. ¿Sí? Y con los religiosos tampoco, es el tema. Bien, entonces,
nosotros habitamos el nuevo pacto, ¿sí? Que tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo para acá, ¿sí? El nuevo pacto se habilita a través de la resurrección de Cristo. Ahí se da inicio al nuevo pacto. Entonces, es importante entender que la Biblia tiene tres fracciones. El antiguo pacto, los evangelios, que no son el nuevo pacto los evangelios, aunque alguien los puso ahí, pero el que los puso ahí no fue Dios, fueron los hombres que definieron cómo dividir la Biblia en fracciones. Los evangelios son un tiempo de transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Jesús nace en el antiguo pacto, nace bajo la ley para poderla cumplir y para poderla cancelar y habilitar un nuevo pacto a través de su sangre. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Bien. Todos los temas que venimos desarrollando entonces están relacionados con esto. Tienen que ver con redefinir palabras que encierran conceptos y enseñanzas que necesitan, que deben ser actualizadas. Por ejemplo, iglesia, gracia, pecado, salvación, discípulo, oración, fe, adoración, propósito, obediencia, bendición, edificación, posición, estamos sentados con Cristo, entrenamiento, congregarse, servicio, bautismo, santa cena y demás temas. Todo eso tiene que volver a meterse bajo revisión para rescatar el verdadero concepto de estas palabras de acuerdo a la palabra o al diseño de Dios y no a lo que la religión nos quiso hacer entender o que creamos. Dios nunca vino a instaurar o a inaugurar una nueva religión. Dios no es religión. La religión la inventaron los hombres para acercarse a Dios. Él vino a traer una vida y vida en abundancia. Amén o no amén. Y esa es la vida que nosotros tenemos que desarrollar. Lograr separar todas estas palabras de los conceptos religiosos y humanistas, tradiciones y mitos humanos que tanto retraso y postergación han traído al cuerpo de Cristo. Será la tarea de la iglesia en su conjunto, colaborar con la comprobación de estas realidades y poderlas aplicar y compartir. Será también la tarea en medio de la reforma constante. No es algo sencillo, ni que ya lo conocemos todo, ni lo entendemos todo, pero estamos en proceso de avance ya que la revelación es progresiva. La Biblia es una y es siempre la misma. La revelación, la iluminación, el entendimiento va renovándose. Cada vez entiendo mejor, cada vez conozco mejor, porque se me va iluminando, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Por años hemos repetido modelos, acciones, actividades, con un corazón sincero, con buena voluntad, pero sin el resultado. Cuando Dios es resultado. Entonces, algo estaba mal y algo tenemos que rever. ¿Cuál es el problema o uno de los problemas que se pueden surgir? El peligro de la ley de lo primero, lo que se nos enseña y conocemos por primera vez. Puede ser algo poderoso o también algo que nos limita, un techo. Si no entendemos que hay más, que Dios tiene más de lo que conocimos hasta hoy, que no nos podemos conformar bajo ningún aspecto en creer que ya conocemos a Dios. Muchas veces livianamente decimos, yo conozco a Dios.
cuando en realidad no conocemos a Dios. Conocemos la Biblia, conocemos conceptos, pero a Dios, conocer a Dios implica una relación y una vida constante de relación para empezar recién ahí a conocer a Dios. Por eso no podemos quedarnos con lo que aprendimos una vez. Lo que aprendí ayer hoy ya no me alcanza. Debo de ir por más. Entender que la revelación es progresiva y que siempre vamos a estar aprendiendo. Diga siempre. El que quiere aprender siempre va a aprender. No importa los años que tenga, no importa el título. El que quiere aprender y el que tiene deseos de aprender va a seguir aprendiendo. ¿Cuántos tienen deseos de aprender? Qué bueno. Siempre vamos a estar aprendiendo a través de la renovación de la mente para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es nuestro deber, y asumo mi responsabilidad, nuestro caso como pastores, ¿sí? Es nuestro deber recuperar la efectividad de la iglesia del primer siglo, la dinámica que tuvieron, la eficiencia que tuvieron, una iglesia entendida, una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero para entrar en detalles vamos a definir lo que estamos hablando y que vamos a tener que entender. Diga, la Biblia es verdad. Toda la Biblia es verdad. Nadie pone en tela de juicio que todo lo que está en la Biblia es verdad. Diga, verdad. Pero hay diferentes fracciones, no sé cómo identificarlo. Porque existe la verdad bíblica, pero también existe la verdad eterna. Y también existe la verdad pasada, la verdad futura y la verdad presente. Entonces, ¿cuál es la idea? Entender qué verdades yo tengo que aplicar hoy para que me den resultados. Y tienen que ver puntualmente con verdades establecidas por Dios en el nuevo pacto. ¿Se entendió un poquito esto de la verdad eterna, verdad? ¿Sí? Por ejemplo, no es meterme en el tema, simplemente a modo de presentación, porque es muy profundo todo esto. Pero una verdad eterna, por ejemplo, Dios es amor. Esa es una verdad eterna. Fue, es y será amor, porque Él es amor. Justicia. ¿Sí? La justicia de Dios es eterna. La paz de Dios es eterna. O sea, hay verdades que encierran conceptos eternos que tienen que ver con la personalidad de Dios. ¿Sí? Que tienen que ver con la personalidad de Dios. Verdades pasadas que se cumplieron en el antiguo pacto. Verdades futuras son aquellas que todavía no es que no están presentes, sino que todavía faltan que las vivamos nosotros. Ya Dios lo tiene todo resuelto. Falta que nosotros entendamos y alcancemos verdades. Pero la verdad presente es la que Dios encerró, encapsuló en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto está en el Nuevo Testamento. ¿Me va entendiendo? Es un jueguito de palabras. Pero bueno, esto va a quedar en YouTube. Saludamos a la gente de YouTube y saludamos a la gente de la radio, que siempre me olvido de mencionar que están del otro lado, siempre allí con Andrés, a los controles, a toda la gente de Universo Radio, un abrazo enorme. De ninguna manera estamos para juzgar o ridiculizar todo lo que aprendimos y conocimos hasta hoy, porque ha sido lo que nos mantuvo en pie y lo que nos permite seguir creciendo. Estamos agradecidos a Dios y a todos aquellos que nos ministraron por años y seguirán haciéndolo. Siempre hemos admirado a quienes tuvimos como autoridad, respetando y honrando sus vidas.
Esto no es nada nuevo, solo que no le habíamos puesto el foco para descifrar algunas cosas que tienen que ver con en qué pacto estamos viviendo y cuál es la verdad de ese pacto. Cada pacto tuvo verdades establecidas por Dios, mandatos por Dios, que sirvieron para que en cada pacto los hombres hicieran algunas cosas. Y ahora lo vamos a tratar de mencionar rápido, después vamos a profundizar eso. Lo bueno es que hay hombres de Dios que no se conforman y siguen avanzando y siguen creciendo y siguen estudiando y siguen profundizando y Dios les sigue mostrando por la humildad, por el hambre, las ganas de crecer y de conocer más y de entender más aún en profundidad, y son también quienes nos inspiran a ir por más en el nombre de Jesús. Para comenzar a definir esta idea, vamos a ver Proverbios 4:18. Diga Proverbios 4:18. Un texto conocido, pero sumamente importante. Dice: mas la senda, el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este texto nos pone de manifiesto una realidad progresiva, porque nos habla de ¿qué? De aumento. Algo que está en aumento no es algo que está quieto, inerte, sino es algo que está en movimiento y va aumentando, cada vez es mayor, diga mayor. No solamente mayor el conocimiento, sino mayor el entendimiento. Este es un texto muy conocido, lo hemos usado en muchas oportunidades, pero vamos a sacarle el máximo provecho. Dice, mas la senda de los justos es. No dice fue o va a ser. Es, diga es. El es un presente continuo. Hoy es domingo. Mañana, vamos a decir, hoy es lunes. Porque tiene que ver con algo que está presente. Diga presente. Es la realidad presente, es. Entonces, la senda de los justos es. Es, ¿cómo? Y da un ejemplo, como la luz de la aurora. ¿Sí? ¿Cuántos han visto algún amanecer alguna vez? Acá en Comodoro es hermoso. ¿Sí? Bueno, en cualquier lado, pero digo, con el mar es hermoso. Pero en cualquier lado que uno ha estado, el amanecer es maravilloso. Ahora, ¿cuándo alcanza el sol la plenitud? ¿Sí? Va en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. O sea, ¿cuándo el día, entre comillas, es perfecto o la luz está en su máxima expresión? Cuando nos da justo encima de la cabeza, cuando tenemos alrededor nuestro la menor cantidad de sombra. Es porque el sol nos está pegando justo en la cabeza. No hay sombra casi alrededor. El día está justo. La máxima expresión, donde no hay sombras, todo es luz. ¿Me va entendiendo? Entonces, el aumento tiene que ver con un desarrollo creciente. Diga, desarrollo creciente. Hasta alcanzar lo perfecto. Esa palabra perfecto es completo. Es plenitud. Por eso quedarnos estancados no es lo que Dios diseñó. Nunca Dios diseñó la vida de fe para que nosotros simplemente nos convirtamos en oyentes. Fuimos llamados a ser discípulos. Hola. Fuimos llamados a ser discípulos, no oyentes, no espectadores. Aunque Jesús tuvo oyentes y espectadores, pero esa no fue la idea. La idea fue discípulos. Amén.
Por eso no podemos quedarnos estancados porque es peligroso, limitante, ya que no podremos ver, expresar y desarrollar todo el potencial diseñado por Dios para cada uno de nosotros. No es lo que sé, es lo que vivo y es lo que manifiesto. No es lo que sé, es lo que vivo. Ahí se encuentra la realidad. La senda de los justos. ¿Qué significa justos? Los que fueron justificados por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos juntamente con Él la justificación de todos nuestros pecados. No significa que somos intachables, que no tenemos errores. No. Significa que Él nos ve a través del sacrificio de Cristo. Por eso nos considera justos. No porque lo seamos en realidad, sino porque Él lo hizo a través de la cruz del Calvario. ¿Se entiende? Bien. Entonces, es importante entender estos conceptos. Y antes de avanzar, quiero volver un poquito a cuando hablamos de la verdad presente y que cada pacto... La semana pasada mencionamos un poquitito. Por ejemplo, a Adán, Dios le estableció un modelo, un diseño. ¿Qué es lo que él tenía que hacer? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Pero vimos la semana pasada que él fue juzgado no porque no hizo, sino porque no creyó. ¿Sí? En lugar de creerle a Dios, le desobedeció. Cuando Dios le dijo, no comas de este fruto, él fue y comió. Ese fue un modelo que se terminó cuando fueron expulsados del huerto del Edén. El modelo que Dios había establecido para Adán y para Eva se terminó. Ya a partir de los hijos de Adán, el modelo era traer un sacrificio. Y ahí aparecen Caín y Abel a traer una ofrenda. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Porque Caín trajo del fruto de la tierra algunas cosas. Pero sin embargo, Abel trajo un cordero. Porque había entendido el modelo que era a través del sacrificio. Que lo vimos en Génesis 3, 21. Luego viene el arca, viene Noé. Y para Noé ahora Dios le establece otra verdad presente. Si usted y yo hubiésemos vivido en la época de Noé, y si queríamos andar en la verdad presente de Noé, teníamos que haber estado juntamente con Noé construyendo el arca. Porque esa era la verdad que regía para esa generación. ¿Me va entendiendo? Luego viene Abraham. Y Dios le establece a Abraham un modelo distinto. Ya no tiene que construir un arca. Y luego viene Moisés. Y así sucesivamente. Dios para cada pacto estableció un modelo y una verdad que ellos tenían que cumplir. Pero eso lo vamos a tratar de desarrollar con más profundidad el próximo domingo, si Dios así lo permite. Entonces, ¿me va entendiendo así un poquito? Más o menos lo que... ¿Sí? En parte. Sincero, bien ahí. Me gustó acá, sincero. En parte va entendiendo. Bien. Bien. Por eso hay que oír y atender, para que nada se te escape. Por eso la importancia de conocer y de entender. Fíjate, Oseas, vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Qué le faltó? Mi pueblo. Está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de un pueblo cualquiera. Su propio pueblo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Pero no era eso. Y sigue diciendo,
por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Me pone la piel de gallina de solo leerlo nomás. ¡Wow! La importancia de conocer. Diga conocer. Una cosa es ignorar y otra cosa es desechar el conocimiento. Amados, esto no es un juego. Estamos hablando de cosas santas, de cosas eternas. Yo no puedo jugar con esto. Si quiero jugar, este no es el ámbito. Jugar a ser cristiano, jugar a caretear, no. Este no es el ámbito. No te metas con las cosas eternas para jugar, porque perdemos seguro, ¿eh? O sea, Dios es misericordioso, Dios nos ama, pero no juguemos. Diga, no puedo jugar. Muy bien. El pueblo de Dios dice que le faltó conocimiento, en primer lugar, la primera estofa. Entonces, todos podemos ignorar muchas cosas. Ahora, ¿es peligroso ignorar? Si yo salgo a la calle e ignoro las normas de tránsito, ¿es peligroso o no? Si yo ignoro las normas de construcción, ¿es peligroso? Claro. Vamos a ponerle este hierro que es más barato. Se me cae la casa encima. O sea, ignorar nunca es una acción inocente. La ignorancia siempre trae resultados negativos. Siempre. Cuanto más conocimiento, más entrenamiento, más preparación tenemos, más efectividad logramos. Entonces, cuando ignoramos es peligroso porque podemos ocasionar daños propios y a terceros, con resultados leves o irreversibles. Por eso debemos aprender para conocer y entender y de esa forma evitar errores. Por eso no podemos actuar con negligencia. Diga negligencia. Ahora, una cosa es ignorar y otra es desechar el conocimiento. Porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero después amplía ese concepto diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento. ¡Wow! Y ahí la cosa cambia. Amados, si cometemos un error por ignorancia, bueno, lo volvemos a hacer. Pero hacer cosas a propósito de lo que yo sé que está bien, hacer lo contrario y desafiar a Dios, querer provocar a Dios como diciendo, mirá cómo hago lo que a mí me gusta. Y pensar que vamos a salir ilesos, no, estamos equivocados. El pueblo fue destruido. ¿Qué le pasó al pueblo? En más de una oportunidad el pueblo fue destruido. Aún teniendo a Dios como su Dios y su creador. Sin embargo, fue destruido porque desechó el conocimiento. Amados, cuando yo leo esto, desechar el conocimiento, pero esto pasa en todos los órdenes de la vida. Si usted va a la escuela y se para frente o se sienta frente a un profesor para escuchar una materia, matemática, la que sea, y a usted le falta respeto al profesor, no le importa el conocimiento, juega con la escuela, ¿usted piensa que va a llegar lejos? No llegamos a ningún lado. Por eso empiezan 5.000 en la facultad y terminan 10. Porque muchos le inician jugando. Como bueno, voy a ver qué pasa. No. Tener la responsabilidad de decir, voy a aprovechar el tiempo. Voy a respetar al profesor.
a la autoridad, a quien sea, que me esté enseñando algo. Tengo que valorar y respetar, porque ese conocimiento me va a ayudar a mí mañana a ser yo un profesional, si es que estoy siguiendo una carrera. ¿Me va entendiendo? Entonces, desechar el conocimiento es no valorar el entrenamiento ni al entrenador. Si yo desprecio a la profesora, también estoy despreciando a todo el colegio, a la institución. ¿Sí? Porque la institución puso una maestra, un profesor, quien sea, para que me dicte una clase. Y yo no lo estoy valorando. ¿Quién se va a perjudicar? El maestro cobra a fin de mes. Bueno, casi todos. La mayoría. ¿Sí? La institución va a seguir funcionando. ¿Quién es el que se perjudica? Uno. ¿Cuántos repitieron una vez? Papá. ¿Cuántas? ¿13 veces? Ya te pusiste novio con la maestra. ¿Ya? Claro. Ay, ay, ay. Amados, siempre que desechemos el conocimiento, sea cual sea, vamos a terminar mal. Si ese conocimiento encima es el conocimiento eterno, que el Creador me está enseñando, me está instruyendo, me está capacitando, amados, yo lo tengo que valorar. Por favor. Amén. Dice, pero desechar el conocimiento es algo grave. Por eso la sentencia es fuerte. Tiene que ver con una acción intencional. Desechar el conocimiento es hacer algo voluntariamente, a propósito, intencional, de forma premeditada, de desprecio, no solamente por el conocimiento, sino por quien imparte dicho conocimiento. Y en este texto las consecuencias son más dolorosas, porque dice, te echaré del sacerdocio. O sea, ya no vas a tener más un vínculo o relación conmigo, dijo Dios. Y lo segundo, me olvidaré de tus hijos, cuando Dios es un Dios generacional, que ama las generaciones, que le diga a su pueblo, yo me olvidaré de tus hijos, era grave, era mucho más doloroso, preferible que lo mataran a que le dijeran eso. ¿Se entiende cuál es el concepto de desechar el conocimiento? Por eso muchas veces nosotros nos hacemos prejuicios en la mente de cosas anticipadamente. No, amados, estemos abiertos. Diga conmigo, Señor, quiero renovar mi mente para que tu palabra siga creciendo en mí. No quiero poner techos. Dígalo, no quiero poner techos, no quiero poner límites. Quiero crecer. Enséñame todo lo que necesito aprender. Amén. Es fundamental, amados. Desechar el conocimiento nunca es un acto favorable. Si bien hoy estamos en la gracia y las reglas no son las mismas, siempre el desprecio de una enseñanza, sea de un padre, de un maestro, de un profesor, de una autoridad, trae resultados destructivos. ¿Cuántos de nosotros alguna vez desobedecimos a nuestros padres y nos fue mal? Amados, cuando los viejos te dicen no hagas esto, no lo hagas. Cabeza de pollo, no lo hagas. Porque ya tu papá lo hizo y le fue mal. Por eso te está diciendo, ¡hey! ¿Cuántas veces tu padre, tu mamá, cuidado con las amistades? Me acuerdo de mi mamá.
Ojo con quién te juntás. No andes con los revoltosos por ahí. Que no andes peleando, que no sea... Cuidado con quién andás. ¿Sí? ¿Recibieron esos consejos o no? ¿Buenos modales? Permiso, por favor. ¿Sí? ¿Alguna vez le dijeron comer con la boca cerrada? ¿Sí o no? Ay, Dios me libre y me guarde. ¿Y lo seguimos haciendo? ¿Seguimos practicando los buenos modales? Permiso, por favor, buenas tardes. ¿Sí? Ahí voy a contar algo, pero no. Es muy desagradable. Mi papá no fueron mucho de decirme no, pero cuando me decían no y yo desobedecía, tácate. Parecía que era a propósito. Hasta que entendí, cuando fui padre, que cuando uno da un consejo no es para dañar a un hijo, sino para beneficiarlo. ¿Sí o no? Los padres queremos que a nuestros hijos les vaya bien o les vaya mal. Los consejos que damos los padres es para que le vaya bien o le vaya mal. Pero cuando uno es hijo, es inmaduro. Por eso no entiende y por eso te va mal. Y te golpeas una y otra vez hasta que reaccionás y dices, tenían razón. Por algo me lo dijeron. Por eso digo, es muy importante que cuando nosotros desobedecemos y desechamos el conocimiento, estamos en problemas. Bajo ningún concepto debemos rechazar voluntariamente una enseñanza. No es sabio, no es prudente, no es de personas racionales que usan la cabeza y que están en su sano juicio. Nunca debo desechar un consejo de un mayor. Siempre tengo que prestar oído, y mucho más cuando se trata de la palabra de Dios. ¿Va bien entonces? ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos estableciendo algunas bases de la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12. Acá aparece el concepto puntualmente de la verdad presente. Dice, por esto, dijo el apóstol Pedro, yo no dejaré de recordar siempre, diga siempre, estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. ¿Por qué dijo presente? Si la verdad es una sola, ¿para qué dijo presente? Entonces, si dijo presente, es porque hay una pasada y hay una futura. No es que la verdad cambia, si el conocimiento y el entendimiento de esa verdad cambia. En la medida que profundizamos en lo que Dios está queriendo decirnos. El apóstol Pablo establece un parámetro interesante al exponer este texto, ya que deja de manifiesto principios que son claves. En primer lugar, dice, por eso yo no dejaré de recordarles, diga, la ley de la repetición. Creo que esa ley, supuestamente, se la acreditan a Sigmund Freud. ¿Puede ser? ¿Los estudiosos? Sí, claro. Pero esos son conceptos bíblicos que hace miles de años que están. ¿Sí? Algunos sacan conceptos bíblicos y se los atribuyen como que han descubierto gran cosa. Hace miles de años esta palabra está establecida. ¿Qué dice? Por eso yo no dejaré de recordarles lo mismo. La ley de la repetición es una estrategia para fortalecer y establecer verdades de vida, valorar y tener presente permanentemente dicho conocimiento porque son
fundamentales y tenemos que perseverar en ellos. No dejaré de recordarles siempre estas cosas. ¿Sí? O sea, el apóstol Pedro en este caso nos está diciendo, a ver, ¿qué les puedo decir de nuevo hoy? No. Les voy a repetir lo mismo, aunque ustedes ya lo saben. Pero les voy a volver a repetir, a recordar siempre estas cosas. Hay un fundamento claro y específico que tiene que ver con esto. Porque no es cuanto yo sepa. Porque la mayoría de nosotros sabemos. El tema es que no hacemos. Yo puedo saber, pero si no hago, no sirve. Vano es el conocimiento. No importa cuánto uno sepa. Ya lo hemos enseñado en varias oportunidades. No es por saber, sino por aplicar lo que sé, por vivir, por practicar lo que sé. El gran error en todos los órdenes de la vida no es actuar por lo que sabemos, sino movernos por lo que sentimos o nos parece. Es el gran error. La Biblia dice esto, pero yo hago lo que a mí me gusta. Hago lo que yo siento. Me guío por las emociones. Bueno, estamos en el lugar equivocado. No es por emoción, es por vida. Si yo quiero que me vaya bien, tengo que obedecer. Para eso están establecidos los parámetros bíblicos para que nos vaya bien. La palabra de Dios no es una opción o una sugerencia. Es una realidad y una verdad para nuestras vidas. La estrategia para recordar es repetir. Y volverlo a ver es para que estemos, como dice acá la palabra, confirmados. Diga confirmados. Wow. ¿Qué es confirmar? Fijar firmemente, establecer, afirmar, sólido, tieso, inamovibles de la verdad. Entonces la estrategia es recordar la palabra para estar firme, diga firmes, sólidos. Definir esto es clave, ya que la firmeza está relacionada en la verdad en la que estamos establecidos. Repito, la firmeza, la consistencia está relacionada con la verdad que estamos establecidos. ¿Cuál es la verdad a la cual debemos responder? Por eso aclara, a la verdad presente. La verdad presente está relacionada con lo que Cristo consiguió en la cruz, a través de su sangre. Lo vimos anteriormente, que está resuelto en la cruz, que ya nos dejó resuelto en la cruz. La parte espiritual, la parte legal y la parte eterna. Lo único que nos queda todavía es la parte humana, del alma. Pero todo lo demás ya está resuelto en la cruz. Todo lo que el Señor alcanzó en la cruz significa verdades del nuevo pacto. Significa la verdad presente. Por eso yo no puedo usar un principio que le sirvió a Moisés y quererlo practicar hoy. Porque no es parte de la verdad presente, es parte del pacto que le tocó ejecutar a Moisés. Yo no puedo hacer lo mismo y ponerme a construir un arca pensando que va a pasar lo mismo. No, porque eso fue dentro de la verdad presente que Dios le estableció a Noé. Yo no puedo subir a una montaña y querer sacrificar a mi hijo, porque eso Dios se lo pidió a Abraham, no a mí. ¿Se entiende? Por eso, entender las verdades presentes, entender la verdad presente, nos hace enfocarnos en las cosas que nosotros tenemos que practicar hoy.
y llevar a la práctica hoy a través del conocimiento y del entendimiento claro y preciso. La verdad presente está relacionada directamente con el pacto en el que estamos establecidos para que podamos ser competentes. Espérenme que ahora lo va a entender mucho mejor, ¿eh? Ténganme un poquito de paciencia. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo no estuvo en las vidas, en las personas. Venía de tanto en tanto y apoyaba a en ciertas circunstancias, eventos específicos que se fueron ejecutando por orden de Dios. Aparecía, los asistía y se retiraba. En el nuevo pacto, en la verdad presente, es fundamental funcionar en el Espíritu. La única forma de que yo pueda comprender plenamente y en profundidad es lo que el Espíritu Santo me haga entender. Porque no es porque yo estudie solamente, es la revelación progresiva. ¿Sí? Dios te va a ir mostrando en la medida que honres la palabra, en la medida que honres la asistencia del Espíritu, ¿sí? Que honres el ámbito de fe, que honres la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, en la medida que nosotros honramos, el Espíritu Santo va enseñándonos. Juan 14:26 dice, voy a leer dos textos o tres para que entendamos. Jesús les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará ¿qué? Diga todas las cosas. ¿Cuáles? Todas. Quiero hacer un negocio. El Espíritu Santo sabe todo lo que necesito. Quiero estudiar una carrera. El Espíritu sabe qué carrera te corresponde. ¿Cuántos errores nos evitaríamos si antes de hacer cualquier cosa por sentimiento o emoción esperáramos que el Señor nos enseñe qué hacer? Porque de eso se trata, amados. Entonces dice, cuando venga el Espíritu, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sí? Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora ustedes no la pueden sobrellevar. O sea, no les puedo seguir hablando a ustedes porque todavía no tienen el Espíritu Santo. No pueden sobrellevar lo que yo les digo. Es demasiado profundo. ¿No me entienden? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, amados, andar en el Espíritu es vital. No es algo místico. No es que yo tengo que andar por la vida hablando en lenguas, gritando. No, no, no. Es oyendo ¿qué? La voz interior llamada conciencia. ¿Cuántos tienen conciencia? ¿Seguro? Algunos me están mirando diciendo, no sé si tengo yo. ¿Cuántos tienen conciencia? ¿O cuántos son inconscientes? No, pero... ¿Cuántos tienen conciencia, por favor? Podemos participar. Todos tenemos conciencia. El tema es que no oímos la voz interior. ¡Ey, no hagas esto! ¡Ey, no vayas por allá! ¡Ey, haz esto! ¡Ey! Si hiciéramos caso, muchas veces estaríamos más centrados en lo que Dios quiere. Juan 13:7 dice,
le dijo a los discípulos y en especial le dijo a Pedro, lo que yo hago, ¿qué dice? Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará. Él te hará entender lo que ahora no estás entendiendo. Dígalo con fe. Lo que hasta hoy no entendí, mañana lo voy a entender porque el Espíritu Santo me va a enseñar. Tenemos que buscar la asistencia, orar, pedirle al Señor que nos ayude. ¿Sí? Insisto, lo que hablamos recién, ¿no? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba así, estaba en el Nuevo. Por eso una vez que el Espíritu Santo fue derramado, Él ahora habita en nosotros. Por eso dice la Biblia que vino para asistirnos, para estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Sí? Mateo 28, 18 y 19 dice, al final, mas yo estaré con ustedes hasta el fin. O sea, Dios no nos va a dejar huérfanos, no nos va a dejar solos, pero tenemos que acudir a Él y esperar en Él y ser enseñados por Él y entrenados por Él. Por eso, amados, los conceptos religiosos de una reunión cambiaron. Nosotros acá venimos a un entrenamiento. No vengo a una reunión evangélica. Eso fue. Diga, ya fue. Esto no es más una reunión. O sea, yo vengo a ser entrenado en una palabra directiva de parte de Dios para este pacto en que estoy viviendo. ¿Sí? Porque faltar en una reunión no hay problema. Cualquiera falta, hemos faltado. Pero faltar un entrenamiento, ¿sí? O sea, ¿un médico no puede faltar a los entrenamientos? ¿Un médico? Total, pasa nada. ¿Y recibirse igual? No. Porque ese hombre va a ejercer una carrera prestigiosa que va a tratar con vidas. No puede tomarlo livianamente. Por eso tenemos que rever todo, amados. Porque nuestra mente todavía está bajo conceptos religiosos que no tienen nada que ver con lo que Dios enseñó. ¿Sí? Venimos a ser entrenados por una palabra. Y eso es clave para nosotros hoy. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y lo trae a mi existencia, a mi realidad. Me lo da a conocer. ¿Qué es lo que me da a conocer? La verdad presente que está vinculada con el propósito que Dios quiere que manifestemos aquí en la tierra. Por eso ahora tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Él anhela aclararnos, iluminarnos, darnos a conocer y revelarnos la voluntad de Dios. Dios está deseoso que eso suceda. ¿Vamos bien o mucha información en todo esto? Segunda de Corintios, capítulo 3, por favor, verso 2. Voy a leer en un texto de un párrafo importante, pero yo quiero leerlo para que entendamos lo siguiente.
El apóstol Pablo hace una aclaración entre lo que sucedió en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto era sombra y figura de lo verdadero, de lo que vendría o de lo que vino en el nuevo pacto, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, que es la iglesia, que es la gracia. ¿Sí? En el antiguo pacto todo era provisorio. En el nuevo pacto lo nuestro es eterno, porque estamos en el último pacto. ¿Sí? Si yo no respeto esto, no hay más nada. No es que hay un próximo pacto, no, este es el último pacto. De acá a la eternidad, olvídate. Ya no quedan más pactos, ¿eh? Por eso es importante entender que en el pacto en que yo estoy, tengo que desarrollar con entendimiento. Por eso quiero leerlo porque es muy claro lo que dice el apóstol Pablo. Dice, 2 Corintios 3:2. Por favor. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a los que él está entrenando, ustedes son cartas leídas. Con su estilo de vida, ¿sí? Cartas leídas para todos los hombres. Los hombres que te vean van a reconocer qué verdad estás expresando. Por eso dice, ustedes son cartas leídas, escritas en los corazones. Verso 3. Siendo manifiesto que son cartas de Cristo, expedida por nosotros, o sea, preparada, entrenada, enviada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Eso expedir significa extender o poner por escrito un documento. Cartas leídas, somos cartas leídas. ¿Se entiende el concepto ese de cartas leídas? Sí. O sea, el que nos ve, el que nos mira, el que te observa, de alguna manera reflejamos lo que somos y lo que creemos. ¿Para bien o para mal? Pero acá está diciendo, ustedes son cartas leídas. No escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. ¿Cuántos conocen que en el antiguo pacto se escribieron los 10 mandamientos en tablas de piedra? ¿Han visto la película de Moisés? ¿La han visto alguna vez? Viste que para Semana Santa siempre aparecen esas películas que tienen que ver puntualmente con estas escenas, que fueron verdades y fueron realidades. ¿Sí? Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes nosotros, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Él. Qué bueno que el apóstol deja bien en claro que la competencia, lo bueno que podemos llegar a ser, no es por nuestra capacidad personal, sino porque Dios nos ha preparado. ¿Sí? Nuestra competencia no es por nosotros. Dice, no sea que no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Diga fuerte, gracia. Todo lo bueno que hacemos o que podamos llegar a hacer dentro de la voluntad de Dios es por gracia. Diga gracia. Y el verso 6 dice algo clave. Y Él nos hizo, y el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Diga, la letra mata, el Espíritu da vida. ¿Me va entendiendo?
En la antigüedad, el pueblo, todo en el antiguo pacto se rigió por una ley. Esa ley era de muerte, porque decía, el que peca tiene que morir. No me arrepiento, no. ¿Fallaste? Adentro. La ley era implacable. Implacable. ¿Cuántos quieren vivir en el Antiguo Testamento? No sé cuántos quedaríamos, te digo acá adentro. Mamita querida. Por eso la ley era imposible. O sea, no había forma. Por eso Dios estableció una ley, pero la ley era durísima. Y fallaban, y fallaban, y fallaban. Ahora, Cristo, o sea, Jesús vino y nació, y Él cumplió la ley. La pudo cumplir a rajatabla. Por eso dice la Biblia que en Él no hubo pecado. Porque Él cumplió a rajatabla. Diga, no hubo pecado. Por eso cumplió la ley y después la anuló, soltando un nuevo pacto en su sangre. Él nos hizo, dice, y el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Qué interesante. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué es hacernos competentes? Capacitar, calificar, apto, digno, suficiente, amplio, idóneo. O sea, la idea de Dios equiparnos, Él nos hizo, significa a sí mismo, el cual a sí mismo, de la misma forma, en verdad, o sea, para Él, nos hizo ministros competentes. Pero no de la ley, sino del Espíritu. ¿Vamos bien? ¿Me aguantan un poquito más? Así termino la introducción. ¿En serio? Se ríen, pero es verdad. Pero vamos a terminar acá un poco demasiada, ¿no? Verso 7, seguimos. Y si el ministerio de muerte grabado con letras, o sea, está hablando de las tablas de la ley, con letras en piedra, fue con gloria, tanto más que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en los ojos de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Claro, tengo que aclarar cada una de estas cosas para que se entienda. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, Dios les da las tablas de la ley, escritas en piedra. ¿Sí? Moisés baja con esas tablas y la gloria había sido tan grande de donde él estuvo que el rostro de Moisés resplandecía. De hecho, que le tenían miedo, porque era la gloria misma. Haber estado 40 días con Dios. Dice que estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni tomar agua. Dios hablándole y dándole directivas a Moisés claras y específicas, con tablas en piedras que iban a perecer. Porque todo eso un día eran sombras y figuras. Eso un día iba a terminar de desaparecer. Ahora dice, fue tanta la gloria que no podían fijar el rostro. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Qué es ministerio? Es servicio. Por eso cuando hablamos de ministro o ministerio, el ministerio de educación, el ministerio de esto, ministerio o ministro es servir, es servicio. Es servicio. Entonces era importante que ellos entendieran que estaban viviendo una realidad pasajera, pero lo que venía por el Espíritu, o sea, lo que Cristo nos iba a entregar, ya era eterno. Diga eterno, por favor.
Por eso dice, si la gloria esa fue bárbara, ¿cuánto más lo que será en el Espíritu? Por eso tenemos que profundizar la vida de Dios, la vida del Espíritu. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más excelente que vendría en Cristo. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que está establecido en Cristo es eterno, por eso es confiable. Por eso cuando nosotros nos aferramos a una verdad establecida en Cristo, estamos seguros. Por eso hablamos de la fe la semana pasada, que la fe está basada en certezas y en convicciones, porque está basada en la realidad de Cristo, no en las circunstancias de la vida. Muchas veces nuestra fe está basada en el positivismo. Si me va bien o me va mal. No, eso no es fe. Eso es emoción. Fe es tener certezas y convicción porque Cristo lo estableció. ¿Amén o no amén? Así que dice, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Por eso cuando leen el antiguo pacto les queda el velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta hoy, cuando los judíos leen la Biblia, no pueden entender. Por eso muchos del pueblo de Dios, la gran mayoría del pueblo de Dios, no reconoció a Jesús. Fueron los que gritaron, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque no pudieron reconocer al Hijo de Dios. Porque ellos tenían una imagen mental distinta a la realidad de Dios. Cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto en su corazón. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y me queda un montón para el domingo que viene. Pero vamos hasta ahí nomás. ¿Cómo simplifico esto? La Biblia es maravillosa. Y el entender todo esto trajo un renuevo en el deseo de predicar, de enseñar y de avanzar. Amados, quien les habla a ustedes, yo hace 44 años que habito la fe. He visto muchas cosas de muchas maneras. Muchas cosas fueron maravillosas, pero otras no nos dieron resultados. Igual seguimos creyendo porque la fe es perseverancia. Pero cuando la fe y la perseverancia no están acompañadas de entendimiento y de conocimiento, la fe y la esperanza se vuelven vanas, superficiales. Porque ¿dónde establezco los parámetros de fe? ¿Desde qué lugar? Por eso, muchas veces, aún creyéndole a Dios, cosas no nos dieron resultado porque, en primer lugar, no estábamos establecidos en la verdad presente. Y nos decían, quieren que la ciudad sea conmovida, que muchas personas conozcan a Dios, vamos a tomar la tierra, vamos a dar 7 vueltas a la ciudad y vamos a declarar y vamos a tocar trompeta y vamos a hacer esto. Eso le resultó a Josué, pero ya no a nosotros. Lo hicimos y no dio resultado. Muchas veces hemos orado y tampoco dio resultado porque oramos mal.
Oramos con motivaciones extrañas, raras. Oramos pensando que Dios es nuestro sirviente. Dame, haceme, quiero. ¿Sí? El Dios es que frotamos la lámpara y es Aladín, que nos va a dar lo que queremos. No. ¿De dónde sacamos esos conceptos? Amados, necesitamos, por eso digo, lo que estamos hablando es vital. Más allá de que se entienda mucho, poco, es vital. En la medida que lo hablamos, lo vamos a entender. Le animo a que vuelva a escuchar. Le animo a que tenga una Biblia, un diccionario y un cuaderno. Si usted quiere aprender, tome esto con responsabilidad. Vuélvalo a escuchar sentado en su casa y cuando no entiende pone play y retrocede. Una palabra que no entiende la busca en el diccionario. Pero si queremos aprender seriamente, tenemos que tomarnos el tiempo para conocer. Lo que aprendimos hace 10 años atrás fue bueno, pero hoy hay algo mejor. ¿Queremos ser efectivos o no queremos ser efectivos? Para ser efectivos necesitamos entrenamiento. Él nos hizo ministros competentes. Yo no sé cuántas ganas tiene usted de ser un ministro competente, pero no pasa por las ganas que tengamos. Él ya lo estableció. Ahora, la competencia proviene de Él. Él te va a equipar. Él te va a instruir. ¿De qué manera? Un domingo. No piense que te va a llevar a la estratosfera y te va a enseñar a vos solo. Por eso, amados, tenemos un domingo o un sábado. O sea, cada vez que nos reunimos y hay una palabra, yo tengo que saber que es un entrenamiento. Y que conocer la verdad presente, la verdad que yo tengo que conocer hoy para poderla vivir, declarar, confesar, orar en base a esa verdad. Por eso todos los conceptos que nosotros mencionamos al principio tienen que ser otra vez puestos bajo revisión para entender. Por ejemplo, adoración no es cantar, aunque cantamos. Adoración es obediencia. El primer acto de adoración que existió en la Biblia, en Génesis, fue cuando Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo. Ahí sale por primera vez la palabra adoración. Iremos, adoraremos y volveremos. Nosotros le hemos puesto una mística a todo y hemos hecho del Evangelio algo romántico, pero no es efectivo. Porque yo puedo cantar toda la vida, te adoro, te adoro, te adoro, pero nunca lo adoré en espíritu y en verdad. Yo puedo cantar toda una vida, pero nunca haber adorado en espíritu y en verdad. ¿Se entiende? Son diferentes cosas. ¿Sí? Entonces, venimos, cuando nos reunimos, yo tengo que venir a participar. Yo no vengo a consumir. ¿Qué traen cuando ustedes se reúnen? ¿Qué trajiste de casa hoy? ¿Cómo te preparaste para venir a esta tarde? ¿O viniste a ver qué nos dice hoy el pastor? ¿A ver qué canciones cantan nuevas? ¿Eso es? ¿O venimos con el entendimiento, yo me preparo en mi casa para venir a aportar? El tema es que la mentalidad de consumismo que se nos ha metido es que vengo a buscar, vengo a pedir, que me dé, dame, quiero. Por eso cuando cantamos, renuévame,
nunca funcionó porque la palabra dice, renuévense ustedes. Dios nunca va a manejar tu mente, si no nos controlaría como un robot. Sería mucho más fácil. Pero Él nunca va a tomar una decisión que te corresponde tomarla a vos o a mí. Es un caballero. Nos va a enseñar, nos va a indicar lo que es bueno, y ahí será nuestra obediencia, nuestra determinación, si le obedecemos o no. Pero no podremos decir que no fuimos avisados. ¿Qué pasa si yo voy en la ruta y un cartel dice, en 100 metros se termina la ruta, o en 500 metros, y yo vengo a 160? Ignoro el cartel. ¿Qué va a pasar? ¿A quién le voy a echar la culpa? ¿Cómo no arreglan la ruta? Pero había un cartel que te avisó, lo que pasa es que vos ibas a 160 e ignoraste un cartel de aviso. ¡Ey! Cuidado. La Biblia siempre nos va a advertir y enseñar y mostrar lo que es beneficioso para el ser humano. De ahí que lo querramos cumplir o no, será un tema nuestro. Si no será hoy, será mañana, pasado, dentro de 10 años, a los 80 años, un día antes de partir, pero ahí vas a volver a Dios y vas a reconocer que perdiste todo tu tiempo. Dios te deja en libertad, ¿eh? Por eso nosotros también entendemos esto. Esto no es una guardería que andamos buscando. No buscamos más a nadie, salvo en lo nuevo. No. O sea, esto no es guardería. Dios no anda buscando, ¿eh? Porque los discípulos, ¿qué hacen? Siguen. Jesús los llamó y ellos le siguieron. Punto. ¿Vos te pensás que Jesús salía a la mañana y iba casa por casa? Vamos, muchachos, síganme todos los días. No. Una vez y basta. Fue suficiente. De eso se trata. Nadie está obligado a hacer absolutamente nada. Pero si lo hacemos, que sea con entendimiento. Para que traiga resultados. Y más, amados, y más aún, cuando vemos a nuestros hijos. Vemos nuestra descendencia y el mundo que les espera. El mundo que le estamos dejando de alguna manera. Y el tema es qué hijos le dejamos a este mundo también. Hay verdades que necesitan ser recuperadas para ser efectivos. ¿Cuántos quieren recuperar la efectividad del Evangelio? El Evangelio que trae vida, el Evangelio que trae paz. Fíjate vos a tal punto, y con esto cierro. Músicos pueden pasar ya, pues si no sigo hablando. Si un músico no pasa, yo sigo hablando. Ahí está, esa es la consigna. Van a subir a los 15 minutos ahora. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Pero nosotros hemos hecho de la paz un sentimiento. Y no pasa por el sentimiento. La paz no es un sentimiento. La paz es estar en comunión con Cristo. La paz no es un sentimiento. Voy allá, acá no tengo paz. Acá sí tengo paz. Y creemos que la paz está afuera. No. Amados, yo he conocido personas atravesando el peor momento de sus vidas,
hemos estado ahí, hemos estado de cerca. Hemos estado con padres que estaban enterrando a sus hijos con un dolor profundo, pero tenían paz. Porque la paz no es un sentimiento. La paz no es ausencia de problemas. La paz es un estado en Cristo. Por eso tenga o no tenga, sea o no sea, pase o no pase, yo tengo paz. Pero todos estos conceptos que nosotros hemos tomado mal, interpretado mal y aplicado mal, no nos han dado resultado. Tomar decisiones basadas en tener o no tener paz. La paz es Dios. La paz es Cristo. Si uno tiene a Cristo, tiene paz. Por eso digo, recuperar estos conceptos y traerlos a la práctica nos van a traer grandes beneficios. Porque yo no voy a basar mi paz por las situaciones alrededor mío. Mi paz está basada en una realidad llamada Cristo. Y tengo paz. Está todo mal a mi alrededor, pero tengo paz. Porque no estoy esperanzado en mi realidad personal, ni en las circunstancias, sino en Cristo. Que Él dijo, consumado es. Y el Padre que le dijo, siéntate a mi diestra para siempre. Diga, para siempre. Lo de Cristo fue establecido una vez y para siempre. Todo lo que nosotros hagamos basados en la realidad de Cristo tiene seguridad, tiene garantía de efectividad porque está en Cristo. Amén.